Libro de la vida verdadera. Tercer Testamento. Patrimonio de la humanidad. 3 tiempos: niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. Tema: la paz. En el primer día del año 1939, os anuncié la guerra que se aproximaba. Palpasteis la destrucción y el caos en que se hundieron muchas naciones. Habéis visto pasar guerra tras guerra, y aún no os apercibís del tiempo que estáis viviendo. En los años futuros veréis gran división entre los hombres y las naciones. Mucho tiempo atrás os anuncié los acontecimientos que habéis mirado realizarse. Os dije: velad y orad, porque está próximo el día en que la guerra y otras calamidades sean desatadas. Y vuestro corazón incrédulo me decía: Padre, ¿será posible que permitáis entre nosotros la guerra, si habéis manifestado vuestro amor, dulzura y perdón? Cuando os anuncié estos sucesos, fue para que os preparaseis y oraseis por toda la humanidad, para que penetraseis en una vida de recogimiento y contrición, y en el seno de vuestro hogar hicieseis la paz y practicaseis mi doctrina. Todo esto os pedí para que el dolor fuese atenuado. No quise con ello deciros que así evitaríais lo que estaba escrito, pero os concedí ser intermediarios entre el mundo y mi espíritu. Y todo lo que había sido predicho apareció en el año de 1939. Naciones fuertes avasallando a las débiles, otras más fuertes uniéndose para caer sobre las primeras, y la guerra avanzando, destruyendo todo a su paso y sembrando el dolor. La oración de algunos de mis discípulos era esta: Señor, esperamos que esta palabra no se cumpla. Otros aguardaron los hechos para creer, y mi palabra se ha cumplido. Y hoy me preguntáis si habrá desaparecido todo peligro, y yo os digo que esta paz que hoy veis es aparente, que lo que ha pasado es solo el principio de los dolores que afligirán al mundo. Cuando habéis llegado ante la manifestación de mi palabra, todos os habéis preguntado cuál sería la causa de mi retorno. Y al escuchar mi saludo que os dice: mi paz sea con vosotros, los que sabéis reconocer el valor que tiene la paz, os llenáis de gozo, mientras que los que solo pensáis en adquirir los bienes materiales, con decepción me preguntáis en vuestro interior si solamente he venido a ofreceros paz. Estos que así piensan no me ofenden, porque su incomprensión proviene de su ignorancia, y esta es precisamente la tiniebla que he venido a combatir, iluminando a los espíritus con la luz de mi doctrina. Corazones muy endurecidos por las pasiones y vicisitudes que han amargado vuestra vida. Comprended que alcanzaréis la paz cuando hayáis logrado la elevación espiritual. La paz en el espíritu os habla de luz, de moral, de virtudes. El que no anhele llegar a ese estado de elevación, no sueñe con disfrutar de mi paz, porque aún está cautivo de las pasiones de la materia y de las falsas visiones de la felicidad que le presenta el mundo material. El que alienta en su interior un ferviente deseo de paz, hastiado de los placeres materiales, es el que busca la liberación de su espíritu, ansioso de alcanzar el fin para el que fue creado. Desde el principio de la humanidad han sido pocos los que han buscado la paz o los que han permanecido en ella una vez que la han alcanzado, porque el hombre solo la busca cuando el dolor lo ha vencido. Por eso veis cómo después de cada una de vuestras guerras inhumanas, fratricidas e injustas, se levantan millares de seres sedientos de la paz, que antes no supieron estimar porque no se habían dado cuenta del valor que tiene ese don divino.
Debéis comprender que no es en el saber de los hombres en donde encontraréis la tranquilidad, ya que la fuente de donde proviene es espiritual. El oro, la sabiduría humana, la ciencia, el poder de los hombres no han bastado para conseguir esa gracia que solo alcanzaréis practicando las buenas obras, conduciéndoos en vuestra vida por el camino del amor que os señala mi ley. Nada tendrá de extraño que los hombres que la humanidad llama sabios, cuando vengan en pos de mis revelaciones y en busca de mi paz, ocupen el lugar de los párvulos para estudiar las primeras lecciones del libro de la vida. Nadie mejor que yo conoce la sed infinita que existe entre la humanidad. Mi piedad, como un rayo de esperanza, penetra en cada corazón para hacerle sentir la proximidad de la lucha por medio de la cual alcanzará la paz verdadera y la liberación del espíritu. Mi enseñanza es la voz de la trompeta celestial que ha sido escuchada por los espíritus, a quienes les ha anunciado que ha llegado el tiempo del juicio, de la expiación y también de la salvación. Todo había sido profetizado, mas preferisteis esperar los acontecimientos sin prepararos para poder hacer frente a la lucha y alcanzar vuestra libertad. Os faltó la fe, la obediencia a mi ley de amor, y hoy os encontráis llorando vuestra culpa. Las multitudes que se congregan para escuchar mis divinas lecciones os parecen grandes en su número, pero cuán pequeñas son si las comparáis con vuestros hermanos que se encuentran carentes de mi paz. En estas multitudes he depositado mi paz. Unos han sabido conservarla, otros, en cuanto dejan de oír mi palabra y penetran en la rutina de la vida, se despojan de ella. Son los que al retornar al humilde lugar en donde me manifiesto me preguntan: Señor, ¿por qué solo cuando te estoy escuchando encuentro la paz? ¿O es que solo en estos lugares existe? Y yo les contesto que si solo han encontrado la paz a la hora de estar escuchando mi doctrina, es porque solamente en ese momento es cuando limpian su espíritu de la influencia de la materia, y al trasponer el umbral de estos recintos, retornan a su vida de imperfecciones, egoísmos, pasiones, rencores y vicios, sin llevar a la práctica los preceptos de la doctrina que estuvieron escuchando, porque escuchar no quiere decir aprender, y solo el que analice y ponga en práctica mi doctrina será el que pueda llamarse en verdad mi discípulo, porque siempre estará preparado espiritualmente para llevar a sus hermanos el ejemplo de encauzar su vida en el cumplimiento de mis enseñanzas. En esta cátedra encontraréis el conocimiento de la responsabilidad moral que habéis contraído por estar recibiendo en vuestro corazón el don de mi paz, del que tendréis que compartir con vuestros hermanos. Comprended y analizad. ¿Cuántas veces os he dicho: bienvenidos seáis al humilde recinto convertido en casa de paz y oración, en donde me manifiesto como maestro? Los hombres en su albedrío hacen el llamado a unificación para que la paz reine sobre la tierra. Ellos buscan la armonía y quieren demostrar al mundo que en ellos está la luz, que son los agraciados con el poder para hacer la paz. Y estos impostores querrán arrebatar de vuestras manos la joya de incalculable valor y el arca de la nueva alianza que bajo vuestra responsabilidad os he entregado, y quieren convertiros nuevamente en los siervos del faraón, en los esclavos de la tiniebla, de aquellos que por su incomprensión se encuentran arrastrando cadenas de maldad, del egoísmo de su propia grandeza. Despertad los que aún dormís. Mirad la luz que está iluminando al mundo y preparaos para que reconozcáis mi venida en este tiempo. Muchos hermanos vuestros querrán apartaros de este camino, ofreciéndoos bienestar en la vida terrestre y adelanto para vuestro espíritu. Mas en ellos no habrá amor ni sinceridad. Y yo os pregunto, ¿quién podrá en el mundo daros la verdadera paz en este tiempo? Las naciones que dicen haber vuelto a la paz no se han perdonado. Los gobernantes no se han reconciliado. Por lo tanto, no han puesto los cimientos de una paz duradera.
Os he concedido la gracia de la comunicación del mundo espiritual de luz para que Él os haga más fácil la jornada, y he enviado a Elías delante de vosotros para que os limpiase el camino y os reanime en las pruebas. Os he enviado el ángel de la paz para que sintáis su influencia, defendiéndoos contra la amenaza de las guerras y de los elementos desatados. Os estoy hablando como padre, mas no me busquéis como juez. Os amo y os he esperado mucho, mas recordad que mi juicio será inexorable sobre el universo y que deberéis estar unificados en mí para que os levantéis a entregar por doquier la palabra del Maestro. Si aspiráis a la paz y a la felicidad, y si queréis tener derecho a la salud y al bienestar, reconoced que estas gracias solo las lograréis amando a vuestros semejantes, perdonando a los que os ofenden, compartiendo vuestro pan con el menesteroso, ese pan inagotable del Espíritu que a torrentes os he dado. Sed espíritus de paz en estos tiempos de guerra, en los que vuestra oración sea como un manto de fraternidad que se extiende sobre todo el orbe. Contemplo la tierra enrojecida por la sangre humana y a los hombres que no cesan en sus crímenes. Atraed mi paz hacia el mundo, porque de lo contrario, mi justicia será de nación en nación, y vosotros también tendréis que responderme de vuestra falta de caridad. No quiero contemplaros ante mí como reos. Quiero veros siempre como a mis hijos, para quienes mi amor de padre está siempre dispuesto a socorreros. Yo os he creado para gloria de mi espíritu y para que os recreéis en mí. Os estoy dejando este mensaje que habréis de llevar más allá de los mares. Mi palabra cruzará por el viejo continente y llegará hasta los hombres de Israel, que en lucha fratricida se han levantado por un pedazo de tierra, sin darse cuenta de la miseria de su espíritu. No podéis comprender la prueba por la que pasará el mundo. Todos esperan la paz, y ésta solo será efectiva hasta después de que los elementos hayan dado testimonio de mí. Todos recibiréis la paz según lo hayáis labrado, mas os prometo mejores tiempos. Después de la depuración que ha de hacerse en la tierra, vendrán seres enviados por mí, espíritus virtuosos con grandes misiones, a formar la familia obediente. 4 generaciones después de la vuestra pasarán, para que mi doctrina se extienda por el orbe y recoja hermosos frutos. Amáis intensamente la paz, y ese anhelo de vuestro espíritu es el que me ha traído hasta vos, oh pueblo, porque sabéis que la paz se ha concentrado toda en mí. Sería en vano que la buscaseis en las diversas instituciones humanas, entre los hombres del poder o entre las más avanzadas teorías de la ciencia moderna, porque ese tesoro lo ha perdido la humanidad. Cuando el hombre quiera recobrar ese don que ha desechado, tendrá irremisiblemente que buscarlo en mí, como aconteció con vosotros. Ciertamente mi doctrina conmoverá al mundo, mas cuando la lucha haya cesado, se sentirá en la tierra la verdadera paz, aquella que viene de mi espíritu. Solo seguirán sufriendo los necios, los reacios de entendimiento y duros de corazón. Solo la espiritualidad salvará de su caos a esta humanidad. No esperéis otra solución, oh pueblos y naciones de la tierra. Podréis hacer tratados de paz, pero mientras esa paz no tenga por base la luz de la conciencia, seréis necios, porque estaréis edificando sobre arena. Juzgad vuestra responsabilidad, pueblo amado. Pensar que un día que perdáis es un día que retardáis la llegada de esta buena nueva al corazón de vuestros hermanos. Que una lección que perdáis es un pan menos que podréis ofrecer a los necesitados. Trabajad con amor y pronto vendrá la paz entre la humanidad. Mas recordad lo que os digo. No vayáis a confundir mi paz con la que van a firmar las naciones, porque esa no podrá ser duradera. Será una falsa paz que se destruirá por sí misma, porque no tendrá simiente de amor, que es respeto y que es fraternidad. Porque tendrá por base el miedo de unos a otros,
el interés o la conveniencia material. La paz verdadera es aquella que desciende de los cielos al corazón de los hombres, y de allí brota y se esparce en obras de justicia y de amor. Yo os anuncio que esta paz que a las naciones se acerca no es verdadera, y si queréis profetizarlo así, podéis hacerlo con la certeza de que no engañaréis. Yo os digo que para que la paz de mi reino se establezca entre los hombres, aún falta que se lleve a cabo la guerra de doctrinas, de religiones y de ideas, guerra en la que unos enfrenten mi nombre y mi verdad a las falsas deidades de otros, y en la que se levante una doctrina combatiendo a la otra. Esa será la nueva lucha, la batalla espiritual en la que caerán de su pedestal los falsos dioses, y quedará al descubierto toda la falsedad que como verdad habéis tenido. Ya veréis cómo de entre aquel caos de confusión y tiniebla va a surgir esplendorosa la verdad. La paz que esperáis vendrá, y será tan grande como grande ha sido el dolor. La unión también llegará, mas antes yo enviaré anuncios que os hablen de la cercanía del tiempo en que se cumplan estas profecías. Habéis penetrado en el tiempo final, y a medida que éste avanza, la humanidad comprende cómo pesa sobre ella el juicio divino, haciendo que los hombres penetren en un examen minucioso de todos sus actos. Mas ese juicio no perderá al hombre, por el contrario, lo salvará. Y entonces todos vendréis a mí limpios y sin deuda, como seres que han llegado a cumplir la misión que se les confió. Solo la práctica del amor, como lo enseña mi doctrina, os hará merecedores del bien supremo que es la paz del espíritu. Pensad que si en vuestro espíritu hubiese ya mucha luz, en vuestro corazón debería haber mucha paz. Pueblo, la paz aparente se ha hecho en las naciones, mas vosotros no pregonéis que la paz ha llegado. Cerrad vuestros labios. La paz verdadera no podrá levantarse sobre cimientos de temor o de conveniencias materiales. La paz tiene que nacer del amor y de la fraternidad. ¿Cómo es posible que en este tiempo en que gime la humanidad, todavía estéis soñando con poseer grandes riquezas materiales? ¿Acaso os he dado mi paz para que penséis tan solo en vuestras ambiciones mundanas? Incesantemente llegan a vosotros rumores de guerra y nada hacéis para prepararos. Ha mucho tiempo que vengo pidiéndoos vuestra unificación y aún os encuentro divididos. ¿Cuándo se sentirá toda la humanidad deseosa de unirse espiritualmente en pensamiento y en voluntad? Ya os he dicho que el día en que os unáis, seréis la muralla invulnerable que rechace toda agresión. Ya deberíais estar fuertes porque el fruto de estos árboles ha sido abundante y todo ha sido vuestro. Vuestra plegaria por vuestros hermanos ha llegado hasta mí porque habéis penetrado en el santuario del Señor y allí vuestro espíritu se ha sentido seguro. Los que buscan la paz, los que buscan un sendero que los lleve a una vida mejor, son los que van penetrando en mi santuario. Los que buscan tesoros y honores del mundo, afanosamente luchan por encontrar otros senderos. Yo os digo que la paz que solo está en mi espíritu, al fin será anhelada y buscada por todos. ¿Quién o qué puede daros la verdadera paz del espíritu en la tierra? Solo el infinito amor de vuestro Padre. Existen ricos acaudalados que no tienen salud ni conocen la alegría, y hombres pobres que teniendo salud no saben lo que poseen y viven amargados porque desean caudales o comodidades. No descubro ambiciones nobles en el corazón de los hombres, y cuando llegan a tenerlas, no persiguen aquel ideal por buenos caminos. La prueba la tenéis en esas guerras incesantes e indignas de seres que poseen la luz de Dios. Yo soy la paz. En mi sabiduría infinita existe cuanto podáis desear, mas ¿cuándo han orado los pueblos para alcanzar mi paz?
¿Cuándo han puesto sus ojos en mí los hombres que conducen y gobiernan a los pueblos? ¿Cuándo se han postrado los ejércitos a pedir perdón a su Padre Celestial después de haber dado muerte a sus semejantes? Y es tan sutil la paz que es necesario velar y prepararse para saberla retener, para no dejar que retorne a mí. Mirad cómo vosotros quedáis llenos de paz después de escucharme, y con esa gracia salís de los recintos y llegáis a vuestro hogar. Pero cuán breves son los instantes en que lográis retener en el corazón esa paz. Yo os he nombrado el pueblo de la paz. Por eso no os decidís a levantaros a enseñar la buena nueva, porque sabéis que para llevar la paz es menester tenerla. Mas, ¿cuándo vais a cumplir con ese sublime mandato? Discípulos, aprended a retener mi paz, convertidla en espada y destruid la discordia y la desunión que existe en vuestro hogar. Id llenando de paz la vida de los que os rodean para que os sirva esto de práctica y mañana llevéis la paz a otros hogares y a otros pueblos. Esa es la semilla que estoy depositando en vuestro alfolí. Cuán pronto sería reconocido este pueblo si en su seno existiera la paz y si en su vida lo demostrara. Los huracanes, las tempestades y los torbellinos se desvanecerían al llegar ante la fuerza de vuestra paz. Mientras exista división entre este pueblo, habrá fragilidad y sus puertas estarán abiertas a las acechanzas. Mi palabra en estos recintos ha descendido a torrentes. Mis prodigios han sido en abundancia para alentar vuestra fe. ¿Acaso no habéis comprendido el sentido de mi obra entre vosotros? Os he llamado Israel para que os levantéis fuertes a seguirme y llevéis mi paz y mi ley al corazón de la humanidad. Este es vuestro destino, y llegará el tiempo en que surja en el mundo este pueblo lleno de fuerza espiritual. Aparecerá como luz en el tiempo de la confusión y de la duda, cuando el hambre y la sed de verdad sean mayores. No será la sangre derramada en vuestras guerras fratricidas la que salve a la humanidad, pero sí vuestra oración llena de amor y caridad y vuestras virtudes, las que harán dignos a vuestros hermanos de sentir mi paz. No pregonéis que esa paz que han firmado las naciones es la verdadera. Velad y orad para que la paz se levante sobre cimientos de amor espiritual y humano, no de terror o amenazas de muerte. Esa falsa paz creada por los hombres es semejante a un castillo edificado sobre la arena movediza del mar, que pronto vendrá por tierra cuando las olas agitadas por los vientos le azoten. Yo, el espíritu de la paz, se la he propuesto a los hombres a través de su conciencia, diciéndoles: aquí estoy, amaos los unos a los otros y os salvaréis. Quiere la humanidad continuar en la infancia. No ha querido llegar a la edad adulta porque después de vivir tanto sobre la tierra y de regarla con su sangre y con sus lágrimas, no ha sabido aún recoger el fruto de la experiencia, por lo cual sigue ignorando lo que significa la paz del espíritu. Su corazón se ha endurecido y por eso el sentimiento más noble de él, que es la caridad, no vibra en su interior. Por eso el cáliz del dolor se ha hecho sentir en cada uno de mis hijos. Durante esta guerra en la que el mundo ha vivido, habéis estado unidos en oración día tras día, y en verdad os digo que no he cesado de derramar prodigios entre aquellos de vuestros hermanos por quienes tanto me pedís. No dejéis que vuestra oración se debilite, oh pueblo mío. Os digo que la vigilia no ha terminado aún, aunque los pueblos vayan diciendo que la guerra ha cesado. No, Israel. Mientras la paz de los pueblos no esté fundada en el amor de los unos a los otros, seguid velando y orando, seguid ganando corazones para esta obra de paz y fraternidad. Pronto veréis que esta paz de la que los hombres están hablando fue falsa, que sólo constituyó una tregua en medio de su inhumana lucha para luego proseguir en su obra de destrucción.
Dispersos por el mundo se encuentran aquellos que tienen la misión de orar y de velar por la paz de la humanidad. Entre ellos se encuentra mi pueblo, al cual estoy doctrinando con mi palabra. Todos tenéis la obligación de construir en el corazón de la humanidad, que es vuestra hermana, el templo de la espiritualidad, el santuario de la paz. Cuando ese santuario espiritual se eleve a las alturas y los hombres encuentren en él la comunicación directa con su Señor, podréis decir que habéis dejado sembrada en el mundo la simiente que os confié en este tiempo. Cierto es que he venido a daros, mas no os concretéis a recibir solamente. Pensad que la paz que os doy no es solo para vosotros, sino para muchos de vuestros hermanos. No estéis al margen de la gran batalla. Sabed que os estoy preparando para que seáis soldados. ¿Estáis esperando que el mundo forje su paz? ¿Con qué simiente podrá formarla, si en el espíritu ahora pesa más la ley de los hombres que la de Dios? No os engañéis. En el corazón de la humanidad no existe caridad ni espiritualidad. Por lo tanto, no tiene cimientos para afirmar su paz, su hogar, su fuente de trabajo, ni su culto a mi divinidad. Pronto vendrá la paz al mundo, y cuando ello sea, vais a darme gracias, pueblo, creyendo que fue por vuestro cumplimiento. Entonces os diré, abrid vuestros ojos. Esta paz que el mundo ha logrado no será duradera porque no es verdadera. Yo la destruiré con mi espada de justicia como destruyo todo lo que es falso. Esa paz de que os hablo será aparente porque se fundará en el temor de unos para otros. La verdadera paz no puede brotar de corazones impuros. Vendrá después. Descenderá del reino de los cielos al corazón de la humanidad. Si queréis anunciar al mundo estas profecías, podéis hacerlo. No temáis que no os engaño. Si queréis decir a vuestros hermanos que la paz que están por hacer las naciones no es buena, no erraréis, porque yo no puedo equivocarme. Pronto veréis el cumplimiento de lo que en este año de 1944 os estoy anunciando. La guerra, las ambiciones materiales cesarán, pero más tarde surgirán las guerras de religiones, doctrinas, ideas y filosofías. Será esa batalla de lucha espiritual para encontrar el camino de la verdad. El ejemplo que dio el pueblo de Israel en su travesía por el desierto, tomadlo en su sentido espiritual para que en este tiempo sea aplicado por mi nuevo pueblo y más tarde imitado por toda la humanidad. Cierto es que el pueblo de Israel tuvo momentos de flaqueza, mas su fe y su perseverancia se impusieron al fin y le llevaron a la conquista de la tierra con la que soñaba. Su largo peregrinaje en pos de una vida de libertad, de amor y de paz, fue una lucha constante contra las adversidades y las vicisitudes. Aquel pueblo conoció el hambre, la sed, la persecución y las acechanzas de los enemigos que le rodeaban, y tuvo que combatir contra todo para defender su vida. Tuvo que luchar contra otros pueblos que se interponían a su paso, impidiéndole llegar a la tierra que era su ideal. Aquella lucha, aquellos combates contra la adversidad, son semejantes a los que hoy estáis sosteniendo para alcanzar vuestro ideal de liberación, de elevación y paz para el espíritu. Mas aún no habéis unido vuestras fuerzas como las unió Israel en aquel tiempo para alcanzar la meta que anheláis, porque a muchos les falta la comprensión sobre su misión dentro de la obra que os ha sido encomendada y que es la de luchar con ahínco y sin tregua hasta alcanzar la meta. Buscad ahora la tierra prometida en lo eterno. Allí hallaréis la paz por la cual habéis luchado en el largo camino de vuestra vida. Vosotros os sentís tranquilos en vuestra nación porque disfrutáis de paz y de bienestar. Mas os digo que no confiéis demasiado, que no durmáis, sino que veléis y hagáis méritos si queréis conservar esa paz. Mi paz es en vuestra nación. Velad y orad para que no perdáis esta gracia por vuestras malas obras. Retened mi paz, atesorad mi sabiduría. ¿No os habéis dado cuenta de cómo está acechando la guerra,
llamando a vuestras puertas y tendiendo lazos para haceros caer? Mas si sabéis velar, no temáis, porque yo os ayudaré para que alcancéis el triunfo de vuestra lucha. La paz os dejo, la paz os doy. En ella encontraréis consuelo y gozo. Estad vosotros en mi amor, como yo estoy en vuestro dolor. Mi paz sea con vosotros. A continuación vamos a escuchar un tema que significa monte y transfiguración. En el segundo tiempo, cierta vez caminaba Jesús seguido de algunos de sus discípulos. Habían ascendido a una montaña y mientras el maestro maravillaba con sus palabras a aquellos hombres, de pronto contemplaron transfigurado el cuerpo de su Señor, quien flotaba en el espacio teniendo a su diestra al espíritu de Moisés y a su siniestra al de Elías. Ante aquel miraje sobrenatural cayeron por tierra los discípulos, cegados por la luz divina. Mas luego, serenándose, propusieron a su maestro colocar sobre sus hombros el manto de púrpura de los reyes, lo mismo que sobre Moisés y Elías. Entonces escucharon una voz que descendía del infinito, la cual decía: Este es mi Hijo amado, en el cual he puesto mis complacencias. A él oíd. Gran temor invadió a los discípulos al escuchar aquella voz, y levantando su vista solo vieron al Maestro, quien les dijo: No temáis, ni digáis a nadie esta visión, hasta que yo haya resucitado de entre los muertos. Entonces preguntaron a su Señor: ¿Por qué dicen los escribas que es menester que Elías venga primero? Y Jesús les contestó: En verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no lo conocieron. Antes hicieron en él cuanto quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que les habló de Juan el Bautista. En esta era, ¿cuántas veces ante vuestros ojos he hecho desaparecer la materia a través de la cual me comunico, para permitiros contemplarme en la forma humana con la que la humanidad conoció a Jesús? Y sin embargo, no habéis caído postrados ante la nueva transfiguración. Mi obra es el monte espiritual al cual os invito a subir por sendas de amor, caridad y humildad. Es el nuevo monte Tabor, en donde se funden en uno solo el pasado, el presente y el futuro, y en donde se unen en una sola esencia la ley, el amor y la sabiduría. Moisés, Jesús y Elías. He allí el camino que el Señor ha trazado al hombre para ayudarlo a elevarse al reino de la paz, de la luz y de la perfección. Sentid en vuestra vida la presencia de los enviados del Señor. Ninguno de ellos ha muerto. Todos viven para alumbrar el camino de los hombres que se han perdido, ayudándolos a levantarse de sus caídas, fortaleciéndolos para que con amor se entreguen al cumplimiento en las pruebas de su restitución. Conoced la obra que Moisés, por inspiración de Jehová, cumplió en la tierra. Analizad la enseñanza de Jesús, por quien habló el Verbo divino, y buscad el sentido espiritual de mi nueva revelación, cuya era está representada por Elías. Cuando alcancéis completo conocimiento de esas divinas revelaciones, haced un libro que esté dividido en 3 partes, y encontraréis que la primera habla de la ley, la segunda del amor, y la tercera de la sabiduría. Entonces comprenderéis que la ley es la que conduce, el amor eleva y la sabiduría perfecciona. Finalmente comprenderéis que estas revelaciones se os han entregado en perfecto orden, iluminando la vida humana. Que la lección de amor se os dio cuando ya teníais un amplio conocimiento de la justicia, y que asimismo la sabiduría os llegará cuando viváis en armonía con las enseñanzas
que encierra el amor. Por medio del hombre es como el Señor ha hablado siempre a la humanidad, porque entre el ser divino y el ser humano está vuestro espíritu que interpreta el mensaje celestial, que percibe y presiente lo eterno. Moisés, Jesús y Elías representan las tres fases en que me he manifestado a vosotros. El brazo de Moisés que sostuvo la tabla de la ley y señaló el camino de la tierra prometida. Los labios de Jesús que pronunciaron la palabra divina, y Elías que con sus manifestaciones espirituales abrió las puertas que os conducen al infinito y al conocimiento de lo que llamáis misterio. Yo vine a enseñaros la vida del Espíritu, vine a revelaros las potencias que están en él, para eso vine al mundo. Yo curaba a los enfermos sin medicina alguna, hablaba con los espíritus, libertaba a los poseídos de influencias extrañas y sobrenaturales, conversaba con la naturaleza, me transfiguraba de hombre en espíritu y de espíritu en hombre, y cada una de esas obras tuvo siempre la finalidad de enseñaros el camino de la evolución del espíritu. Todos poseéis un patrimonio al ser enviados a la tierra, pero ignoráis su valor. No sabéis descubrirlo en vuestro espíritu y lo buscáis fuera de vosotros. Y yo vengo a deciros que meditéis sobre estas enseñanzas. Si buscáis sabiduría, la tenéis en vosotros. Si ambicionáis el poder, en vosotros está. En la salud, en la fortaleza espiritual, en el talento. Si perseguís la belleza, también os la he dado. Solo necesitáis conoceros a vosotros mismos y encontraréis lo que anheláis. Si queréis conocer otras regiones, transportaos espiritualmente y encontraréis otras escalas en donde el espíritu vive con mayor perfección. Para que la fe de la humanidad se afirmara en el conocimiento de la existencia espiritual, más allá de la vida material, en los tiempos pasados os fueron concedidas algunas manifestaciones de enviados del Padre, a los cuales disteis el nombre de ángeles. Aquellas primeras manifestaciones fueron seguidas de algunas obras que yo a través de Jesús llevé a cabo para haceros penetrar un poco más en el arcano. De ellas os recordaré la presencia de seres de luz anunciando mi advenimiento a la tierra, la influencia de espíritus turbados ejercida sobre los seres humanos llamados poseídos, el desprendimiento del espíritu de su cuerpo y su retorno a él mostrado por mí en el instante de la transfiguración, y la materialización de los seres que no se han elevado a su verdadero reino porque los envuelve la tiniebla de la ignorancia, como aquellos que se manifestaron en Jerusalén el día de mi crucifixión. Cuán profundas fueron aquellas lecciones, mas los hombres que no quisieron ver la luz que en ellas había, ellos, como los hipócritas sacerdotes y fariseos de aquel tiempo, han atribuido todo conocimiento espiritual a poderes malignos. ¿No dijeron en aquel tiempo que Jesús sanaba a los poseídos en virtud de tener pacto con el demonio? Así os sorprendió este tiempo en el cual vengo en espíritu, porque esta es mi verdadera esencia, para daros una lección más sobre la vida del espíritu, pero una lección más amplia, clara y profunda, en la que podréis experimentar personalmente sobre lo que he venido a revelaros. Oh hijos amados, que no habéis querido elevar vuestro espíritu, que no le habéis concedido el tiempo necesario para meditar y cumplir con sus deberes. Considerad cuántos dones están en vosotros. Nada os falta para que podáis alcanzar la cumbre del monte donde os espera vuestro Padre para entregaros vuestro galardón. Todos estáis iluminados y preparados para conocer las revelaciones de este tiempo. Si os espiritualizáis, podréis trabajar no solo en este mundo, sino que yo os permitiré transportaros a otras regiones donde viven vuestros hermanos, y allí sembraréis también, como buenos labriegos, la simiente de amor y caridad que vuestro Padre os ha confiado. Elevad vuestro espíritu, elevad vuestra moral. En todos los tiempos esa ha sido mi enseñanza.
Jacob contempló la silueta del Padre en lo más alto de la escala espiritual. Moisés recibió la ley en la cumbre del monte Sinaí. Jesús sobre el monte Tabor legó su divino sermón. Analizad el símbolo de estas manifestaciones. Mas, ¿en dónde está el monte desde el cual os hablo en este tiempo y os entrego mi ley? Todos lo sabéis. Ese monte es la perfección, la verdad y la sabiduría. Mi paz sea con vosotros.